Bueno, hemos escuchado esta parábola que a muchos les llama la atención, pero no es una parábola, es una versión real. Jesús habla del hombre rico, no es un ejemplo que él toma, ¿no? Y yo quisiera saber de estos tres versículos, ¿cuál es el versículo que a ustedes más le impacta? ¿Qué es la frase de Jesús que más le impacta? ¿Alguno se anima a decir? ¿Nadie? Le voy a decir, a ver, dime. Así es, dáselo, vende todas tus posesiones, dáselo a los pobres y ven conmigo. Eso que no nos gusta, no nos animamos mucho a decir, eso es lo que más nos impacta de este pedazo que está acá, ¿no? Porque, imagínense, ¿no? Es impactante que vengan y te digan, no, oye, quiero que dejes todo, todo. Hoy día mismo vendes tu carro, vendes tu casa, agarras tu cuenta del banco, la vaceas, todo. Se lo das a los pobres y sígueme. Atrevido el Señor, ¿eh? ¿No? Bueno, vamos a orar para ver qué nos dice el Señor con su Espíritu Santo sobre esto. Vamos a ponernos de pie. Amén. Para orar. Las mamás se pueden sentar, están con los bebés, no se preocupen. Vamos a ponernos de pie. Darle su reverencia al Señor que se merece. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Tú eres un Dios bueno, perfecto. Tu palabra es perfecta. Señor, tu palabra no tiene error. Tu palabra nos dice lo que pasa, lo que ocurrió, lo que querías decir. Tu palabra, Señor, es una luz para nuestro camino, una lámpara a nuestros pies. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a poder realmente entender qué hay detrás de este relato, de esta historia, Señor, del joven rico. Gracias, Padre. Aceptamos lo que tú nos dices para ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentémonos. Si viajas a Suiza, hay un parque en Suiza que se llama el Parque de la Reforma de la Gran Muralla. Y hay una frase tallada en la piedra ahí que dice estas palabras: después de la oscuridad, la luz. ¿Qué querían mostrar aquí? Bueno, ocurre que en la Reforma, en el siglo XVI, había lo que había estado oculto por largos siglos, y particularmente en la Edad Media. Lo que estaba oculto era el Evangelio, la pureza del Evangelio. Evangelio significa buena nueva. La buena nueva que Cristo nos había traído había estado oculta por muchos años. En el siglo XVI ese evangelio casi se había eclipsado y estaba en las sombras de la oscuridad. Y entonces, de repente, salió una vez más a la luz, cuando la reforma se puso en marcha. Durante la reforma, del análisis de todo lo que hicieron los teólogos y la gente que estudiaba la palabra y de los mismos que movieron la reforma, se dieron cuenta que no se trataba tanto del Papa o de la religión o de la autoridad de la iglesia, de nada. Se trataba del Evangelio en su pureza más cristalina. Estas palabras se referían a lo que Lutero llamó el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. Lo que Calvino llamó la bisagra sobre la cual todo gira, la doctrina de la justificación por la fe. Por fe somos salvos. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque en el joven rico a veces no nos damos cuenta de que ahí está la justificación por la fe. Pero nos dejamos distraer, ¿no? Por lo otro, ¿no? Vende todo, ¿no? Pero, ¿quién era este joven rico? ¿Quién era? Aparentemente este joven rico era un líder, era una autoridad, algunos dicen que era un rabino.
Y la otra característica que tenía es que era un hombre sumamente rico. Tenía mucho, mucho dinero, muchas posesiones, propiedades, quién sabe, ¿no? Como ya dije, no es una parábola, es un ejemplo histórico. En el versículo 17 de lo que estamos viendo, los que están siguiéndolo en la palabra, dice, dice que cuando Jesús estaba caminando, vino uno corriendo ante él, corriendo. Ahora, las autoridades, los rabís, los grandes maestros, no corrían. Una autoridad no corría. Una autoridad caminaba. Era parte de su posición, ¿no? Además, para correr tenía que levantarse las vestiduras porque si no se caían, ¿no? Y dice que vino corriendo. Esta es una frase, una palabra que es bien importante en este versículo. Porque ¿qué nos muestra que vino corriendo? Nos dice que era una persona ansiosa de hablar con Jesús. No quería perdérselo. Le habían dicho, mira, Jesús anda por acá, ¿no? Y él dice, antes que se vaya o desaparezca, voy a correr a encontrarlo. Porque quiero hablar con este rabino del que tanto escucho. Con este hombre, este maestro del que tanto escucho. Un hombre ansioso por hacerle una pregunta a Jesús que ardía en su interior, que ya no podía más con esa pregunta. Y era un hombre versado en la palabra de Dios, como vemos más adelante, ¿no? Pero le dice, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Todos nos hacemos esa pregunta tarde o temprano cuando tenemos la madurez suficiente para hacerla. Sobre todo cuando nos faltan pocos años. ¿Qué puedo hacer? ¿Me voy a ir al cielo? Si es que hay un cielo, algunos que preguntan, ¿no? ¿Me voy a ir al infierno? Pero no se trata de eso. Viene con entusiasmo. Él viene como vino Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo se acerca al Señor también, ¿no? Y le habla y quiere saber sobre la vida eterna, ¿no? Y el Señor le dice, no, el viento viene, de donde viene, etcétera, ¿no? Y le dice, pues, que tienes que nacer de nuevo. Es una explicación diferente a Nicodemo. Le dice, tiene que haber algo que cambie totalmente en tu vida. Y tiene que venir del Espíritu. Pero Jesús le habla a este hombre de una manera un poco distinta. Ahora, este rabino se dirige a Jesús de una manera que era poco usual, porque si nos detenemos un segundo hay que considerar que él ocupaba un cargo grande como rabino. Fíjense, en la tradición judía, cuando el padre de familia llegaba a la casa, cuando el padre llegaba a su casa, ¿no? Los hijos se paraban a enseñarle respeto a su papá. Solo había una excepción. Si el hijo era un rabino, el que se paraba era el papá. Para que ustedes tengan una idea de la importancia y del respeto que le tenían a los rabinos. Para que se den ustedes una idea que al decirle él, maestro, rabí a Jesús, le estaba mostrando un enorme respeto a Jesús. Porque que supieran ellos, nadie sabía dónde había estudiado Jesús. No pertenecía a la escuela de nadie, la escuela de los judíos. Entonces que le dijera rabí, era que él realmente se daba cuenta que Jesús tenía algo especial, que tenía enseñanzas muy importantes y que él quería escucharle y que le podía contestar esa pregunta que ardía en su corazón. ¿Cómo hago para tener la vida eterna? En el Antiguo Testamento se habla mucho de heredar la vida eterna y casi se relaciona con la obediencia, haciendo algo que es justo, obedecer la Escritura, el Decálogo, obedecerlo. Entonces Jesús empieza por contestarle, ¿no? Porque fíjese, hay una frase más interesante acá, ¿no? Él se dirige a Jesús y le dice, rabí bueno, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Interesante, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Observe que
el Señor le responde a su pregunta con una pregunta. Ahora, era común en Jesús hacer esto. Casi siempre, cuando le hacían una pregunta, él respondía con otra pregunta. La razón era saber qué había en el corazón de esas personas, ¿no? Es una técnica que se usa mucho en el evangelismo, sobre todo en apologética, ¿no? Te hacen una pregunta y tú contestas con una pregunta, para saber por qué te la están haciendo la pregunta, qué viene detrás de la pregunta, ¿no? Y él le hacía esta pregunta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y se da cuenta, y no se da cuenta, de que delante de él no solo estaba un maestro, sino que estaba el mismo Dios encarnado. Porque Jesús le dice, ¿no? Solo Dios es bueno, ¿no? Solo Dios es bueno. Pero con esa pregunta le está diciendo, yo soy Dios. Pero él no se da cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué es ser bueno para nosotros? Tendremos que analizar un poquito lo que es ser bueno, ¿no? Para este hombre, ser bueno era algo superficial, como lo veremos más adelante, ¿no? Lo que Jesús nos hace ver aquí es que este hombre tenía una comprensión superficial de lo que era la bondad. Una comprensión casi tan igual como la tenemos nosotros, ¿no? Porque nosotros decimos, es un buen hombre. Martín es un buen hombre. Es un hombre bueno, tiene su familia, ¿no es cierto? Sirve en la iglesia, ¿no? Decimos, pues, no, Carmela es una buena mujer. Yo doy testimonio de ella, porque es mi esposa, además. Y si no digo eso... ¿Ok? Él es bueno. Hasta decimos, no, mi perrito es bueno. Porque mi perrito no muerde a nadie, no es agresivo, es juguetón, ¿no? Es bueno. Entonces, ¿cómo usamos la palabra buena? Bueno, lo usamos como un término relativo, ¿no? Él es más bueno que tal, ¿no? Él es bueno, este es más bueno, entonces este es bueno, ¿no? Y este no es tan bueno, ¿no? ¿No? Como que esa persona tiene características de la bondad. Lo usamos, lo que queremos decir es que comparado con otras personas, esta o eso es bueno. Eso es lo que queremos decir. Nuestra cultura dice de lo que es bueno, ¿no? Pero ¿qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es ser verdaderamente bueno? Lo que tenemos que entender es que la bondad se define por el carácter de Dios. Él es el único que es bueno. Entonces, para entender qué persona es buena, tenemos que entender, tiene que parecerse a Dios, ¿no? Tiene que tener esas características. Y cuando juzguemos a nosotros mismos contra el estándar máximo de la justicia de Dios, ¿qué cosa entendemos? Lo que dice Pablo en Romanos. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Dice, no hay nadie justo, no hay quien haga el bien, ninguno, absolutamente nadie. Eso es lo que dice Romanos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No hay uno, ni un justo, ninguno. Él mismo dice que él no es justo. ¿Exagera la Biblia? ¿Está hablando hiperbólicamente cuando dice que no hay quien haga el bien? No, no. Porque todos tenemos todavía, si todavía no conocemos al Señor Jesús en nuestros corazones, tenemos esa raíz de maldad. El hombre es inherentemente malo, desde la caída. Y si no, miren el mundo alrededor de ustedes. Miren lo que está pasando alrededor nuestro. ¿Me pueden decir que lo que está pasando en la tierra es bueno? No, no es bueno. Entonces el hombre no es bueno realmente. Calvino señaló que vemos entre los paganos todo tipo de actos de autosacrificio, en lo que se llamó virtud cívica, ¿no? Yo he conocido muchas personas ateas, que se portan muy bien. Por desgracia tengo que decir que he conocido personas ateas que se portan mejor que muchas personas que conozco.
y tal vez mejor que yo inclusive. Pero esto los hace buenos, digamos, los hace buenos de acuerdo al estándar de Dios. No. Porque hacer el bien, ser generoso, hacer buenas obras, tener compasión, son cosas que han salido de la cultura cristiana al final. Y no se hacen para que Dios realmente lo vea como algo que es bueno. No solo mira su conformidad exterior, sino que mira el corazón de las personas. Que eso proceda de un corazón que quiere glorificar 100% a Él y no ellos mismos. Por lo general la gente es buena y muchas veces quiere ser buena porque quiere que le digan, ah, qué bueno es. ¿No es cierto? Yo he conocido mucha gente con la cual he conversado, ¿no? Pero me dice, pero si yo soy un hombre bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no fastidio a nadie, yo no robo, yo no hago daño, yo no estoy fastidiando a la gente, no miro mal a las mujeres, ¿no? Se justifican, ¿no? Pero para Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice. Entonces, del punto de vista de Dios, para empezar, no hay nadie justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué le decía al hombre rico? Le decía, cualquier cosa que tú hagas no es suficiente realmente. Eso no te va a hacer bueno. No te va a dar la vida eterna. Ahora, ¿ser bueno me hace merecer la vida eterna? No, con esa visión superficial del bien que estuvo este hombre, creemos y asumimos que podemos hacer algo para heredar la vida eterna. Fíjense, un poquito antes de este versículo, hay un versículo donde hay unos versículos donde los apóstoles, los niños se acercan a Jesús, ¿no? ¿Y qué hacen los apóstoles? Los avientan, le dicen, salga de acá, chico malcriado, ¿no? Está fastidiando al maestro, están molestándolo al maestro que está cansado, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Jesús se molesta con ellos. Tiene una actitud de molestia, ¿no? Y dice en Marcos 14, porque de los tales, dejad que se acerquen a él, porque de los tales es el reino de Dios. O sea, le dice, de ellos es el reino. Para ellos es la vida eterna. A menos que recibas el reino de Dios como uno de estos pequeños, no vas a entrar. Y fíjense, después viene esta palabra del hombre rico. Es una cosa interesante hacer una comparación entre lo que dice el hombre rico, ¿no? Desde chico he sido bueno, he hecho todas las cosas, he obedecido la palabra, soy un gran religioso, soy una persona admirada en mi congregación. Pero los niños, ¿qué hacen? Los niños simplemente se acercan al Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está mostrando cuando dice que de ellos es el reino de los cielos? Que para acercarse a Él hay que tener el corazón de un niño. ¿Y cómo son los niños? Humildes, sencillos, simples, crédulos en la palabra, obviamente, crédulos porque les está hablando el Señor, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Este hombre rico buscaba ese camino, pero no era para recibir el reino, sino para heredar el reino. Hacer algo que lo haga digno de heredar el reino, que lo haga digno de heredar la salvación. Y por eso se estaba acercando al Señor. Y eso es lo que muestra en su hablar. Él hablaba de la ley de Dios. Pero la ley de Dios no salvaba a nadie. ¿Por qué? Porque la ley había sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley.
El significado de la ley, la razón de la ley era que debía llevarnos al Evangelio, debía exponer nuestra necesidad, nuestros pecados, hacernos abandonar nuestras viejas costumbres, debía mostrarnos el camino hacia el reino de Dios. Y eso es lo que hacía la ley. Toda la ley apuntaba ¿a dónde? A Jesús. Todo el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? Al Mesías, al Salvador. Él era el camino. Por eso es que Jesús dice, ¿no? En Juan 14:6 dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. ¿Ah? Nadie viene a mí. Nadie viene a la verdad sino a través mío, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Entonces, ¿para qué fue? Fue para que pongas tu confianza en Él, que seas justificado por la fe y tus pecados te sean perdonados. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Y eso es lo que Jesús estaba predicando por todos lados. ¿Qué decía Jesús? ¿Cuál era su frase favorita? ¿Ustedes han leído los Evangelios? ¿Cuál era su frase favorita donde entraban los pueblos? Donde pasaba por todos lados. ¿Qué comenzaba diciendo? Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se os ha acercado. En otras palabras, arrepiéntense y vengan a mí. Porque yo soy el camino. Yo soy la vida eterna. Y este hombre estaba delante de la vida eterna, estaba delante del Mesías y no se daba cuenta. Porque seguía en su rollo de la ley, ¿no? Entonces, bueno, Jesús viéndolo, ya lo conocía, el Señor nos saca ahí mismo. No podemos engañar a Dios. No podemos ni darnos las víctimas con Dios. No podemos tampoco decirle si soy bueno. No podemos adornarle las cosas a Dios. Nos saca así, ¿no? Como las mamás cuando sacan a los hijos. No, los sacan ahí mismo, ¿no? Este bandido, esta bandida. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Nos saca ahí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Él lo lleva en el versículo 19 directo a la ley. Ok, vamos a hablar de la ley entonces. ¿No? Lo lleva directo a la ley. Jesús le responde, ¿conoces la ley? Y luego le presenta el Señor lo que llamaremos la segunda tabla de la ley. ¿No? Porque la primera tabla habla de Dios y de lo que le debemos a Dios, ¿no? Pero la primera tabla de la ley habla de los demás, de las personas, ¿no? De lo que Él estaba hablando, ¿no? Por lo que los mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Entonces comienza con la segunda parte. Ya conoces la ley. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio y le hace todos los mandamientos. Y entonces, ¿qué viene después de esto? Se revela lo que hay en el corazón de Él. Y lo que muchas veces también hay en nosotros. Un falso sentido de la salvación. Un falso sentido de lo que es la salvación. De repente este joven ansioso que llegó corriendo descubre cómo entrar en el reino de Dios y respira en señal de alivio. Oh, gracias Señor. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? ¿Solo tengo que obedecer la ley? ¿Solo tengo que ser buenito? ¿No? Nunca he cometido adulterio, nunca he robado nada, nunca he asesinado a nadie. No soy una persona común. Todas estas cosas las he hecho desde niño. Jesús, yo nací, crecí en un hogar buenito. Mi papá era buenito, mi mamá era buenita, en una comunidad judía, religiosa. Y tal vez hubiéramos esperado a ver que Jesús le diga, conociendo la palabra un poco, ¿no? Un momento, no lo haces. Jesús podría haberlo mirado y decirle, oye, mira hijo, no es así, ¿no? Porque obviamente este hombre no había escuchado el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, ¿qué dice Jesús, no? Dice, si has mirado a una mujer de una manera inapropiada, ya cometiste adulterio. Si odias a una persona,
has cometido asesinato. Si le dices necio a tu hermano, ¿no? O sea, la exigencia de la ley era absoluta, era tremenda, ¿no? Entonces no era cuestión de solo si cometo adulterio, si de una mentirita, no. La ley era terminante. Jesús le revela las exigencias de la ley, que eran mucho más profundas que la simple obediencia exterior que se detalla. El joven rico no entendía que no solo no tenía comprensión, pero que no solo tenía una comprensión superficial del bien, sino también tenía una comprensión muy, muy superficial de la ley de Dios. Él albergaba todavía la esperanza dentro de sí de poder ganarse el camino al cielo. Y amados, no es diferente de la gran mayoría de las personas que caminan por este país hoy, de la gran abrumadora mayoría de las personas que están en las iglesias este domingo. Aún los que somos creyentes y muchas veces los hijos de los creyentes caen en esta trampa. Caemos en esta trampa. Y decimos, esa era una persona buena, tenía sus defectos como todos, pero ya debe estar en el cielo. ¿No? La cosa es esta. Si te preguntaran hoy día, esta noche, se apareciera Dios delante tuyo y te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo, a mi cielo? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Por qué? ¿Tienes una respuesta clara para eso? Es una retórica lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Por qué debería dejarte entrar? Fíjense, había un estudio que se hizo que 80% dio estas respuestas a lo que llamamos obras de justicia. El 80% de la gente dijo tratar de vivir una buena vida, no soy un criminal, nunca asesiné a nadie, voy a la iglesia todos los domingos, casi todos los domingos, ¿no? Algunos me voy a la playa. Fui a enseñar en la escuela dominical, soy un anciano de la iglesia, soy un ministro. Estas son las respuestas que mayormente se escuchan. Todas estas personas confían en su desempeño, en sus buenas obras, en su obediencia para llevarlos al cielo. Muchos de nosotros también a veces caemos en esta trampa. Creemos que porque estamos acá en la iglesia, porque nos congregamos, porque somos buenos hermanos, ¿no? Que esa es la razón por la que vamos a entrar al cielo. Esa es la razón por la que Jesús nos tiene como hijos. Y hay una razón para eso. La razón es que a veces nos olvidamos, yo diría muchas veces nos olvidamos de comunicarle a la gente que la justificación solo es por la fe en Cristo. Y solo por la fe en Cristo. Nos olvidamos de eso. A veces nos la pasamos enseñando todo tipo de cosas en la iglesia y nos olvidamos de enseñar lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pasa como a la iglesia de la Edad Media. Vamos eclipsando la verdad con las buenas obras, vamos eclipsando la verdad con todo tipo de actividades y no enseñamos lo que tenemos que enseñar. Probablemente eso es lo que le pasó a este hombre y a Nicodemo. Dicen que una vez le preguntaron a un niño lo mismo, ¿no? Si Dios se apareciera hoy día delante tuyo, un niño de 5 años, eso lo dice Sproul en uno de sus comentarios. A mí me gusta mucho escuchar y leer a Sproul, ¿no? En uno de sus comentarios, si yo hoy día te preguntara, dice un niño pequeño, creo que era su hijo, le dijo, ¿qué necesitas para entrar al reino de Dios? ¿Qué le dirías? Le dijo de un gran pastor, ¿no? Y le dijo, muy fácil, decirle que estoy muerto.
¿Cómo que decirle que estoy muerto? ¿Se han dado cuenta ustedes que predominantemente en nuestra cultura, cualquiera que ya se muere, ya es bueno? Sobre todo los políticos, ¿no? ¿Se han dado cuenta que cuando un político famoso se muere, van todos los políticos que lo odiaban, que hablaban mal de él, que hablaban pestes de él, que buscaban cómo hacerle zancadillas, hacerlo caer todo el tiempo? Pero cuando se muere ese gran político y lo están velando ahí, ¿no? Vienen todos sus rivales, ¿no? Y todos dicen, era una gran persona. Ahora está en el cielo, enseñándole política a los ángeles, corrompiendo el cielo. Y tenemos esa tendencia, ¿no? Tenemos esa tendencia. Ahí me voy a apurar, no se preocupe. Volviendo al joven rico. Jesús no le da un sermón. Jesús no le reprocha que realmente no ha cumplido la ley desde que era pequeño, que no entiende el evangelio, es imposible. Mira, desde que tú te has despertado hoy día en la mañana ya has estado pecando. Ya has estado fastidiado. Si se te cruzó un carro y le dijiste samba canuta, ya pecaste. ¿Ah? Porque es imposible. Solamente Dios, solamente el Señor, en su gracia, nos guarda. No le da un sermón. Se da cuenta que no entiende el evangelio. No entiende la justificación solo por la fe. En cambio, Jesús trata de ayudarlo. Hay que entender lo que pasa. Después que el hombre dijo todas estas cosas, las he guardado en mi juventud, Marco nos dice que entonces Jesús, viéndolo y observando al hombre, lo amó. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Podemos estar equivocados, podemos estar errados, pero Él siempre nos ama. Vuelve a intentarlo, se vuelve a acercar a nosotros. Y hasta el último día de nuestras vidas nos busca. No nos deja, no nos abandona. Y algunos merecemos que nos abandonara hace años, ¿no? Pero no nos abandona nunca. ¿Por qué lo ama? ¿Estaba feliz de haber encontrado un israelita que cumplía la ley? No, pues, no era por eso. Este hombre no era un hombre arrogante. Sus palabras eran un poco arrogantes, pero él no era un hombre arrogante. Realmente quería saber, ¿no? Señor, lo que le decía es, ¿no lo entiendes? La única manera de entrar en el reino es si no traes nada en tus manos. Tienes que recibirlo como un niño. No puedes comprarlo, no puedes ganártelo. No es posible que te lo merezcas. Tenemos que recibirlo. Es por gracia y solo por gracia. Si has guardado la ley, dices que has guardado la ley, vamos a ponerlo a prueba. Y entonces el Señor hace algo interesante, ¿no? Vamos a ponerlo a prueba. Solo hay una cosa chiquita que tienes que hacer, mira. Porque ya lo has hecho todo, según tú, ¿no? Has cumplido la ley, eres un hombre bueno, has nacido en una familia religiosa, ¿no? Nunca te equivocas, siempre estás trabajando bien, ¿no? Eres una persona, una gran autoridad. Solamente hay una cosa pequeñita que te voy a pedir para que te ganes la vida eterna. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Que se entristeció inmediatamente. Se le cayó todo lo que sabía de la ley. Se quedó sin fundamento. Ahora, hay que entender, Jesús no estaba estableciendo acá una regla universal para que todo el que entre en el reino de Dios tiene que ir y despojarse de toda su propiedad, o entrar en un monasterio, o convertirse en una seta en el desierto, ¿no? Como hacían en una época, ¿no? Que se paraban en una asta gigante y se paraban arriba, ¿no? Una seta, y ahí ya pues no querían saber nada con nadie.
o hacer un juramento de pobreza, o buscar la redención a través de un misticismo. Jesús no era lo que él estaba diciendo. Él estaba dirigiéndole esto a una persona en particular, a este joven rico, porque tenía un gran problema. Y ese problema se llamaba Mamón. ¿Ustedes saben quién es Mamón? Mamón, en la palabra, en la Biblia, es el dios de la riqueza, el dios del dinero. Ese era su Dios de él. Este era lo que lo apartaba a él, lo apartaba de la salvación, porque no había puesto en primer lugar a quien tenía que estar en primer lugar. Y aquí volvemos a la primera tabla. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es amarás a Dios. También dice, no pondrás ningún ídolo, ¿no? No habrá ningún Dios antes que yo. Ahora abramos un poco el contexto de eso. Porque ese mandamiento es mucho más amplio que solo esto. Nada puede estar antes que Dios. No solo el mamón, mi Dios empresa, mi Dios enseñanza, como decía Matías, mi Dios lo que me gusta, mi Dios familia, mi Dios carrera, mi Dios trabajo. Nada puede estar antes que Dios, porque si tú pones algo antes que Dios, ese es tu Dios. Por lo tanto, estás traicionando al que te da la vida eterna. ¿Tu trabajo te va a dar la vida eterna? ¿Tu carrera te va a dar la vida eterna? ¿Tu familia te va a dar la vida eterna? ¿Tú vas a dar la vida eterna a tus hijos? ¿Ellos te la van a dar? ¿Se dan cuenta? O sea, no agarremos, el hombre rico, mira, pues no, todos lo querían, solo le interesaba el dinero. No. Esto es más amplio. Nada puede ser antes. La otra pregunta que nos podemos hacer también acá es una pregunta válida, ¿no? ¿Y la riqueza en sí misma es mala? ¿Es mala la riqueza? ¿Es malo ser rico? ¿Es malo tener dinero? Y bueno, ahí podríamos preguntar, ¿y qué de Abraham? Ahí le dice que Abraham era rico. No dice que era rico, ¿eh? Dice que Abraham era riquísimo. No rico, dice riquísimo. Era súper rico. La Biblia dice, Gedeón es otro hombre que tenía muchas posesiones y terminó siendo un líder en Israel. Lot, mejor no hablemos de Lot. Todo lo que Lot tenía se lo había dado Dios. Dios mismo lo dice, el diablo mismo lo dice, pero si le has dado todo lo que le has dado, pues, ¿cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a obedecer? Mira todo lo que le has dado. Lot era riquísimo. Y bueno, podríamos decir, eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y José de Arimatea, ¿quién enterró al Señor Jesús? ¿Quién se atrevió a ir donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús? Esa era una osadía con todo lo que había pasado. Era un hombre poderoso. Era un hombre de mucho. La Biblia dice que era rico. Y él fue y tomó el cuerpo del Señor y lo puso en un sepulcro de su propiedad. El Señor murió pobre, pero tuvo un entierro de rico. ¿Y qué hay de Gayo? El amado de Juan, en tercera de Juan, ¿no? Amado, yo deseo que en todo seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gayo era rico.
Gayo era un hombre que ahí está Juan hablando de él, dice que era un hombre que ayudaba a la iglesia, era un hombre que apoyaba en todo, era un hombre que Dios le había dado gran cosas. Entonces la riqueza en sí mismo es mala. A ver, veamos qué dice ahí mismo en el capítulo 10. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, guárdense esa palabra en la cabeza, con persecuciones en este siglo y en la vida eterna. No, la riqueza en sí misma no es mala. Si la conviertes en tu Dios, estás frito. Pero no es mala. Pero sí te voy a decir algo, por propia experiencia. La riqueza es un campo minado. La riqueza es peligrosa. Porque Mamón anda en cada esquina por donde caminas. Y como Job puedes llegar a ser tentado. Y puede Dios probar tu fidelidad en cualquier momento. Porque si tu riqueza viene del Señor, porque hay riqueza que no viene del Señor. Si tu riqueza viene del Señor, Dios puede probar tu fidelidad en cualquier momento. Y no una, sino varias veces. Porque la riqueza que Él te ha dado tiene un propósito. No te la ha dado por las puras. Entonces, ahí le dice que no nos apuremos mucho en hacernos ricos. ¿No? Qué raro que en Proverbios dice eso. No se apuren, dice, ¿no? Porque tiene sus problemas. Ok, volvamos al joven rico para ya terminar. Está diciendo, has cumplido toda la ley, pero te falla lo número 1. No tendrás otros dioses delante de mí. Jesús sabía que el dinero era el Dios de este hombre. El dinero era su ídolo. Era todo lo que él amaba. Y el Señor le estaba diciendo, deshazte de eso. Como en otra parte de la palabra dice, sácate los ojos, córtate las manos, córtate los pies. Pero se cortaban las manos, se sacaban los ojos, se cortaban los pies. Lo que les decía era, si con tu ojo no ves bien a las personas, no ves como debes ver a las personas, ya pues, ¿no? Mejor no mires por ese lado, ¿no? Si siempre caminas hacia el mal, deja de caminar hacia el mal. Eso es lo que está diciendo. En muchos casos usa simbólicos, frases simbólicas. Y es interesante que después de que le dice, vende todo lo que tienes, hace la promesa esa, dice, ¿no? Que todo el que me sigue recibirá 100 veces más. Qué pena del hombre rico, se fue antes de recibir la promesa. No se quedó hasta el final del discurso. Esto es lo que este joven no entendió. La Biblia dice que era rico y tenía grandes propiedades y muchas riquezas, pero en realidad él espiritualmente estaba en bancarrota, total y completamente en bancarrota. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no puedes gozarlo, si no puedes disfrutarlo, es una señal clara de que estás en bancarrota y que tienes los problemas alrededor de tu vida muy, muy cerca. Dios tiene un propósito para todo lo que nos da y tenemos que saber administrarlo bien. Y este hombre no lo hacía. Para este hombre lo más importante era su riqueza, porque si no, lo hubiera dejado todo. Y si hubiera ido por el Señor, era como haber cambiado en ese momento, ¿no? Un centavo, no, me quedo con mi centavo, y te estaban ofreciendo 1.000 millones. Estaba delante del Dios Todopoderoso, del Mesías, del Salvador del mundo, y prefirió su riqueza.
te está mostrando lo que tenía en su corazón. La pregunta que yo te hago hoy día a ti es, y me la hago también a mí mismo, es la siguiente. ¿Qué cosa en mi vida me puede estar robando que Dios sea lo primero en mi vida? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿El dinero? ¿El orgullo? ¿El poder? ¿El sexo? ¿La envidia? ¿La deshonestidad? ¿Qué? ¿Qué es lo que me roba el no tener al Señor lo primero en mi vida? Y esa pues ha sido la gran tragedia de esta historia. Por fe, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo y nos deshacemos de nuestra propia justicia, entonces podremos reclamar nuestra herencia en Jesús como hijos de nuestro Dios y entrar en el reino de Dios. La vida eterna prometida es lo que entendió Lutero después de años de peregrinaciones a Roma, después de su abnegación, después de ser el monje perfecto entre monjes. Entendió que él seguía endeudándose con el Señor, como nosotros que a veces nos estamos endeudando y endeudando con el Señor y no nos acercamos a Él en arrepentimiento y para que Él haga los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. Un pequeño apéndice para terminar. Algunos de ustedes están esperando que yo diga, ¿y qué de la hoja, del ojo de la aguja que está más abajo? Que dice, ¿no? Que ningún rico puede entrar en el reino de los cielos porque es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. ¿Se acuerdan de eso, no? No les voy a hacer ninguna explicación porque hablan del camello, de la puerta. Hay un montón de explicaciones, pero les voy a decir una cosa. Lo más importante no está ahí. Lo más importante está en la frase que dice el Señor después. Para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles.